En 1954, en los barrios tradicionales de Guadalajara, Jalisco, ocurrió un suceso que aún hoy hace temblar a quienes lo recuerdan. Esperanza Morales. Una mujer de 32 años, madre de 6 hijos que habían nacido sin vida durante un periodo de 8 años, comenzó a insistir ante médicos, vecinos y autoridades que sus hijos muertos no solo seguían con ella, sino que continuaban creciendo día a día. Mis 6 hijos nacieron muertos, pero siguen creciendo, gritaba desesperada por las calles del barrio de San Juan de Dios, señalando hacia espacios vacíos donde ella juraba ver a sus pequeños jugando, corriendo, riéndose como cualquier niño normal. Los vecinos al principio pensaron que se trataba de una madre enloquecida por el dolor hasta que comenzaron a escuchar risas infantiles provenientes de su casa vacía, a ver juguetes que se movían solos y a presenciar fenómenos que desafiaban toda explicación racional. La mañana del 15 de octubre de 1954. Esperanza desapareció sin dejar rastro, pero su casa siguió resonando con voces de niños que, según los registros oficiales, nunca habían respirado. Antes de continuar con esta historia que me ha quitado el sueño durante meses de investigación, quiero conocerte a ti que me acompañas en este momento. ¿Cómo te llamas y desde qué ciudad me escuchas? Es increíble pensar que mientras yo narro estos eventos desde mi estudio, tú estás ahí en tu espacio compartiendo conmigo esta experiencia. Déjame tu nombre y tu ciudad en los comentarios. Es hermoso saber que estas historias nos conectan atravesando distancias y fronteras. ¿Desde dónde me acompañas hoy? Para descubrir qué pasó realmente con Esperanza y sus 6 hijos que nacieron muertos, pero siguieron creciendo. La historia de Esperanza Morales comenzó en 1946 cuando se casó con Aurelio Vázquez, un carpintero respetado del barrio que trabajaba en la construcción de los nuevos edificios que comenzaban a transformar el paisaje tradicional de Guadalajara. Esperanza era una mujer de belleza serena, cabello negro siempre recogido en un chongo perfecto y ojos grandes que reflejaban una profundidad inusual, como si vieran más allá de lo que la mayoría de la gente era capaz de percibir. La pareja vivía en una casa modesta de adobe y teja roja en la calle Analco, cerca de la iglesia de San Juan de Dios, rodeada de vecinos que los conocían desde niños y que habían visto crecer su amor desde la adolescencia. Era el tipo de barrio donde las comadres se conocían entre sí, donde los niños jugaban en las calles empedradas hasta que caía la noche y donde las tradiciones familiares se transmitían de generación en generación como tesoros. Grados. Su primer embarazo llegó en 1947, llenando de alegría tanto a la joven pareja como a sus familias extensas. Esperanza llevó el embarazo sin complicaciones aparentes. Asistió religiosamente a sus consultas con la partera del barrio, doña Socorro Ramírez, quien tenía más de 30 años de experiencia atendiendo partos en la zona. Todas las señales indicaban que sería un embarazo normal y un parto sin problemas. Sin embargo, cuando llegó el momento del alumbramiento, el bebé nació sin signos vitales. Era un niño perfectamente formado, sin deformidades visibles, con el peso y las proporciones normales para un recién nacido, pero simplemente no respiraba. Doña Socorro intentó todos los métodos tradicionales de reanimación que conocía, pero el pequeño nunca emitió ese primer llanto que anuncia la llegada de una nueva vida al mundo. La tragedia devastó a la familia, pero Esperanza y Aurelio decidieron no rendirse ante el dolor. Dios sabrá por qué pasan estas cosas, decía Esperanza con esa resignación cristiana que caracterizaba a las mujeres de su generación. Seguiremos intentando hasta que Él nos conceda la bendición de ser padres. En 1948 quedó embarazada nuevamente. Esta vez tomaron precauciones adicionales.
Consultaron no solo con doña Socorro, sino también con un médico del centro de salud. Siguieron al pie de la letra todas las recomendaciones nutricionales y de cuidado prenatal, e incluso hicieron una peregrinación a la Basílica de Zapopan para pedir la intercesión de la Virgen. Todo parecía ir mejor que la vez anterior. Pero la historia se repitió con una precisión que ya comenzaba a resultar inquietante. El segundo bebé, una niña, esta vez nació muerta en circunstancias idénticas al primer caso, perfectamente desarrollada, sin anomalías evidentes, pero sin vida. Era como si algo hubiera interrumpido el proceso vital en el momento exacto del nacimiento, impidiendo esa transición crucial desde la existencia intrauterina hacia la vida independiente. Los vecinos comenzaron a murmurar. En un barrio donde las tragedias familiares se vivían colectivamente, 2 bebés muertos consecutivos empezaban a generar especulaciones sobre posibles causas ocultas. Algunas comadres hablaban de maldiciones familiares, otras sugerían que quizás Esperanza había ofendido a algún santo, y las más supersticiosas comenzaron a mencionar la posibilidad de que alguien le hubiera hecho un trabajo de brujería. Esperanza, sin embargo, se mostró sorprendentemente resiliente ante estas especulaciones. Lejos de hundirse en la desesperación, parecía estar desarrollando una fortaleza interior que la sostenía a través de cada nueva pérdida. Mis hijos no se han ido, les decía a quienes intentaban consolarla. Solo están esperando el momento adecuado para quedarse conmigo. El tercer embarazo en 1949 siguió el mismo patrón trágico, y el cuarto en 1950 y el quinto en 1952 y finalmente el sexto en 1953. Cada vez el mismo resultado inexplicable. Bebés perfectamente formados que nacían sin vida, como si una fuerza invisible les impidiera dar ese primer aliento que separa la existencia de la no existencia. Para 1953, después de 6 tragedias consecutivas, la situación de Esperanza había llamado la atención de las autoridades médicas locales. El doctor Fernando Gutiérrez, director del Hospital Civil de Guadalajara, solicitó que el caso fuera estudiado por especialistas para determinar si existía alguna causa médica identificable que pudiera explicar la repetición del patrón. Los estudios revelaron algo completamente inesperado. Tanto Esperanza como Aurelio estaban en perfectas condiciones de salud reproductiva. No había factores genéticos, problemas hormonales, incompatibilidades sanguíneas o cualquier otra condición médica conocida que pudiera explicar por qué sus bebés nacían sistemáticamente sin vida. Desde una perspectiva científica, no había razón alguna para que estos embarazos no resultaran en niños vivos y saludables. Fue después del sexto parto fallido, cuando Esperanza comenzó a manifestar comportamientos que preocuparon profundamente a su familia y vecinos. En lugar de atravesar el proceso normal de duelo, empezó a actuar como si sus 6 hijos muertos estuvieran vivos y viviendo en su casa. Instaló 6 cunas en la habitación principal. Compraba ropa infantil en diferentes tallas para niños que estaban creciendo, cocinaba porciones adicionales en cada comida y mantenía conversaciones largas y detalladas con interlocutores invisibles que aparentemente respondían a sus preguntas y comentarios. Los vecinos más cercanos comenzaron a reportar fenómenos perturbadores. Doña Carmen Ruiz, que vivía en la casa de al lado, juraba escuchar risas de niños provenientes del patio de Esperanza durante las tardes, cuando ella sabía perfectamente que no había niños vivos en esa casa. Don Esteban Moreno, el tendero de la esquina, comentaba que a veces veía juguetes moviéndose por sí solos en el jardín de los basquetes, como si manos invisibles los manipularan. Más inquietante aún, varios vecinos reportaron haber visto siluetas pequeñas corriendo por el interior de la casa durante las horas del crepúsculo.
Figuras que parecían tener el tamaño y la forma de niños, pero que se desvanecían cuando intentaban enfocar su vista directamente sobre ellas. Esperanza. Mientras tanto, parecía estar viviendo en una realidad paralela donde sus 6 hijos no solo estaban vivos, sino que se desarrollaban normalmente. Hablaba de sus travesuras, de sus personalidades individuales, de sus preferencias de comida, de sus juegos favoritos. Describía a cada uno con detalles tan específicos y consistentes que quienes la escuchaban comenzaron a preguntarse si realmente estaba loca o si había algo más complejo ocurriendo en esa casa. El padre Miguel Santa María, párroco de la iglesia de San Juan de Dios, decidió visitar a la familia después de que varios feligreses expresaran su preocupación por la situación. Lo que encontró durante esa visita lo perturbó profundamente y cambió su perspectiva sobre la naturaleza de lo que estaba ocurriendo. Cuando llegó a la casa, Esperanza lo recibió con la cortesía habitual, pero inmediatamente comenzó a presentarle a sus 6 hijos, señalando hacia espacios aparentemente vacíos, pero describiéndolos con tanto detalle que el sacerdote encontró imposible no voltear a mirar hacia los lugares que ella señalaba, esperando ver algo, cualquier cosa que explicara la convicción absoluta en su voz. Este es mi Miguelito, decía Esperanza, acariciando el aire a la altura donde estaría la cabeza de un niño de unos 6 años. Él fue el primero y siempre cuida a sus hermanitos menores, ¿verdad que sí, mi amor? Y hacía una pausa como esperando respuesta, sonriendo ante algo que solo ella podía escuchar. El Padre Santa María observó con creciente inquietud cómo Esperanza continuaba con las presentaciones. Esta es mi Esperancita, decía dirigiéndose hacia otro espacio vacío. Le gusta mucho ayudarme en la cocina, aunque a veces tira las cosas sin querer. Y aquí está Aurelio como su papá, que ya camina muy bien para tener 4 años. Lo que más perturbó al sacerdote no fue la obviedad de que no había niños presentes, sino la consistencia absoluta de las descripciones de Esperanza. Cada niño tenía una edad específica que correspondía exactamente a los años que habrían tenido si hubieran sobrevivido. Personalidades individuales, preferencias particulares y patrones de comportamiento que ella describía con él. Nivel de detalle que solo una madre que convive diariamente con sus hijos podría conocer. Durante su visita, el Padre Santa María experimentó varios momentos que desafiaron su comprensión racional de la situación. En una ocasión, mientras Esperanza le servía café, observó cómo ella apartaba automáticamente una silla para hacer espacio, como si alguien hubiera pasado corriendo. Cuando le preguntó sobre el gesto, ella sonrió y dijo, es que Pedrito siempre anda correteando por toda la casa. Hay que tener cuidado de no tropezarse con él. En otro momento, Esperanza se levantó súbitamente durante su conversación y caminó hacia un rincón de la sala, donde comenzó a hablar en tono maternal, pero firme, claramente regañando a alguien. No, Rosita, ya te dije que no puedes jalar el mantel. Vas a tirar las cosas. Después regresó tranquilamente a su asiento y continuó la conversación como si nada hubiera pasado. Lo más inquietante para el Padre Santa María fue que durante estos episodios él experimentaba sensaciones físicas que no podía explicar. Cuando Esperanza apartó la silla para Pedrito, el sacerdote sintió una ligera corriente de aire, como si efectivamente alguien hubiera pasado corriendo. Cuando ella regañó a Rosita por jalar el mantel, él observó como la esquina del mantel se movió ligeramente, como si manos invisibles lo hubieran soltado después del regaño. El Padre Santa María salió de esa visita profundamente perturbado. Como hombre de fe, creía firmemente en la existencia de realidades que trascendían el mundo físico, pero lo que había presenciado en casa de Esperanza no encajaba en ninguna categoría teológica que conociera.
No parecía tratarse de posesión demoníaca, pues no había manifestaciones de maldad o violencia. Tampoco parecía ser simplemente locura, pues los fenómenos físicos que había experimentado sugerían la presencia de algo real. Aunque invisible, decidió consultar con otros sacerdotes más experimentados en fenómenos espirituales inusuales. El padre Joaquín Herrera, un jesuita que había estudiado en Roma y tenía conocimientos especializados en teología mística, escuchó el relato con atención y ofreció una perspectiva que el padre Santa María no había considerado. Es posible, dijo el padre Herrera, que estemos ante un caso de almas que no han podido completar su transición hacia el más allá. En la teología católica, reconocemos que existen situaciones donde las almas permanecen en un estado intermedio, especialmente cuando su muerte ocurrió en circunstancias que impidieron el cumplimiento de su propósito vital. Y según esta interpretación, los 6 bebés de esperanza podrían haber quedado atrapados en una forma de existencia espiritual que les permitía continuar el crecimiento y desarrollo que les había sido negado por sus muertes prematuras. Su madre, por el amor intenso que les tenía y su negativa a aceptar su pérdida, habría desarrollado la capacidad de percibir y comunicarse con ellos en este estado intermedio. Esta teoría ofrecía una explicación teológicamente aceptable para los fenómenos, pero también planteaba preguntas preocupantes sobre las implicaciones a largo plazo. ¿Y los niños? ¿Realmente estaban atrapados en un estado intermedio de existencia? ¿Qué pasaría conforme continuaran creciendo? Eventualmente encontrarían la manera de manifestarse más completamente en él. Mundo físico y qué efecto tendría esta situación en la salud mental y espiritual de Esperanza. Las respuestas a estas preguntas comenzaron a revelarse. Durante el verano de 1954, cuando los fenómenos en casa de los Vázquez se intensificaron dramáticamente. Los vecinos reportaron que las risas y voces infantiles que provenían de la casa se habían vuelto más fuertes y más frecuentes, extendiéndose desde las tardes hasta altas horas de la noche. Doña Carmen Ruiz, la vecina de al lado, comenzó a tener dificultades para dormir, debido a los sonidos de niños jugando que se escuchaban a través de las paredes. Es como si hubiera una fiesta infantil permanente en esa casa, le comentó al padre Santa María. Pero lo raro es que los sonidos no parecen venir de adentro de la casa, sino como si estuvieran en el aire flotando alrededor de toda la cuadra. Don Esteban Moreno, el tendero, reportó experiencias aún más perturbadoras. Varias veces había visto juguetes apareciendo misteriosamente en su tienda, objetos que no recordaba haber ordenado ni recibido de ningún proveedor. Cuando preguntaba a otros comerciantes si habían perdido mercancía, nadie podía dar cuenta de los juguetes. Más extraño aún, estos juguetes parecían usarse solos durante las noches. En las mañanas los encontraba en posiciones diferentes, como si manos invisibles hubieran estado jugando con ellos. La situación alcanzó un nuevo nivel de intensidad cuando Aurelio, el esposo de Esperanza, comenzó a reportar que él también podía percibir la presencia de los niños. Al principio había sido escéptico respecto a las afirmaciones de su esposa, atribuyéndolas al dolor por las pérdidas sufridas, pero gradualmente comenzó a experimentar fenómenos que no podía negar. Al principio solo escuchaba cosas raras. Le confió al padre Santa María durante una visita pastoral, pasos pequeños en el pasillo cuando Esperanza estaba en la cocina. Risitas que parecían venir de la habitación de los niños. Pensé que era mi imaginación, que el dolor me estaba afectando también a mí, pero los fenómenos se intensificaron hasta volverse imposibles de ignorar. Aurelio describió despertarse por las mañanas para encontrar que alguien había preparado desayuno para 8 personas en
Lugar de 2, con los lugares adicionales perfectamente dispuestos, como si los niños hubieran estado sentados allí momentos antes. Cuando confrontaba a Esperanza sobre esto, ella le explicaba naturalmente que había preparado el desayuno para toda la familia, describiendo que había comido cada niño y comentando sobre sus preferencias alimentarias. Más perturbador aún, Aurelio comenzó a encontrar evidencia física de actividades infantiles en la casa. Dibujos que aparecían en las paredes hechos con crayones que nadie había comprado. Juguetes que se movían de lugar durante la noche. Pequeñas huellas de pies descalzos en el piso de la cocina, demasiado pequeñas para ser de adultos, pero demasiado claras para ser producto de la imaginación. Lo que más me asusta, le confesó a su párroco, es que está empezando a parecerme normal, como si realmente tuviéramos 6 hijos vivos en la casa. Esperanza habla con ellos todo el tiempo y yo he empezado a escuchar las respuestas. El padre Santa María decidió que era necesario intervenir más activamente. Organizó un grupo de oración especial con otros feligreses de la parroquia, dirigido específicamente a pedir por el descanso eterno de las almas de los 6 bebés y por la paz espiritual de sus padres. También comenzó a visitar la casa semanalmente, realizando bendiciones y oraciones que esperaba ayudarían a las almas atrapadas a encontrar su camino hacia el más allá. Sin embargo, estas intervenciones tuvieron un efecto completamente inesperado. En lugar de calmar los fenómenos, parecieron intensificarlos aún más. Después de cada bendición, los vecinos reportaban aumentos dramáticos en la actividad paranormal. Las voces infantiles se volvían más claras, los movimientos de objetos más frecuentes y las manifestaciones físicas más evidentes. Durante una de estas visitas pastorales, el padre Santa María fue testigo de un evento que cambió completamente su comprensión de la situación. Mientras realizaba una oración especial en la habitación de los niños, las 6 cunas que Esperanza mantenía comenzaron a mecerse. Suavemente, como si manos invisibles las estuvieran moviendo. Al mismo tiempo, escuchó claramente 6 voces infantiles diferentes cantando una canción de cuna. En armonía perfecta. Las voces no provenían de Esperanza, quien estaba arrodillada a su lado orando en silencio. Tampoco provenían de ninguna fuente externa que pudiera identificar. Parecían emanar directamente del aire que los rodeaba, como si los niños estuvieran presentes en la habitación cantando para tranquilizar tanto a sus padres como al sacerdote visitante. Padre, susurró Esperanza durante este evento. ¿Os escucha usted también? El padre Santa María, profundamente conmovido y aterrado a la vez, solo pudo asentir. No había forma de negar lo que estaba experimentando. Los niños estaban ahí de alguna manera, en alguna forma de existencia que trascendía, pero también influía en el mundo físico. ¿Puedes imaginar encontrarte en esa situación siendo testigo de algo que desafía todo lo que creías saber sobre la vida y la muerte? Si estás escuchando esto desde tu casa, desde tu ciudad, desde donde sea que te encuentres ahora, quiero que sepas que historias como esta nos recuerdan que el mundo tiene dimensiones que apenas comenzamos a comprender. Déjame saber en los comentarios. ¿Crees que es posible que el amor de una madre sea tan fuerte que pueda mantener vivas las almas de sus hijos? ¿Desde dónde reflexionas sobre estos misterios? La crisis llegó en agosto de 1954. Cuando los fenómenos se extendieron más allá de la casa de los Vázquez y comenzaron a afectar a todo el barrio. Los comerciantes reportaron que sus inventarios incluían juguetes y artículos infantiles que nadie recordaba haber pedido. Las madres del barrio comenzaron a escuchar risas de niños que no podían localizar. Los maestros de la
Escuela primaria local notaron que los niños hablaban de amigos nuevos que jugaban con ellos durante los recreos, pero que los adultos no podían ver. El doctor Fernando Gutiérrez, director del Hospital Civil, decidió que era necesario estudiar el caso desde una perspectiva médica más rigurosa. Organizó un equipo multidisciplinario que incluía a psiquiatras, neurólogos y antropólogos para investigar los fenómenos reportados y determinar si existía alguna explicación científica para lo que estaba ocurriendo. El estudio reveló información fascinante y perturbadora. Las pruebas psicológicas mostraron que tanto Esperanza como Aurelio tenían una salud mental fundamentalmente normal. No presentaban síntomas de esquizofrenia, trastorno bipolar o cualquier otra condición psiquiátrica que pudiera explicar las alucinaciones compartidas. Sus descripciones de los eventos eran consistentes, detalladas y coherentes a través del tiempo. Más intrigante aún, las pruebas neurológicas revelaron que ambos padres mostraban patrones de actividad cerebral inusuales en las regiones asociadas con la percepción sensorial. Era como si sus cerebros estuvieran procesando información sensorial adicional, captando estímulos que los equipos médicos no podían detectar con sus instrumentos. Los antropólogos del equipo proporcionaron contexto cultural que ayudó a explicar algunos aspectos del fenómeno. En las tradiciones indígenas de la región existían creencias sobre niños que morían antes de cumplir su propósito vital y que permanecían cerca de sus familias como espíritus protectores. Estas tradiciones incluían rituales específicos para comunicarse con estos espíritus infantiles y para ayudarlos en su crecimiento espiritual continuo. Según estas tradiciones, los espíritus de niños tenían necesidades diferentes a las de adultos fallecidos. Requerían amor, cuidado y estímulo para continuar su desarrollo en el mundo espiritual y podían manifestarse físicamente cuando recibían suficiente energía emocional de sus padres vivos. Esta perspectiva cultural ofrecía un marco de referencia para entender por qué los fenómenos se habían intensificado conforme Esperanza y Aurelio habían aceptado y nutrido la presencia de sus hijos espirituales. Sin embargo, los antropólogos también advirtieron sobre los peligros potenciales de esta situación. Las tradiciones incluían relatos sobre familias que habían quedado atrapadas en relaciones con espíritus infantiles, incapaces de seguir con sus vidas porque toda su energía emocional estaba dirigida hacia los niños fallecidos. En casos extremos, los padres habían perdido completamente el contacto con el mundo físico, viviendo exclusivamente en la realidad donde sus hijos espirituales existían. Estas advertencias se volvieron proféticas cuando en septiembre de 1954, Esperanza comenzó a mostrar signos de desconexión progresiva del mundo físico. Dejó de salir de su casa, excepto para comprar alimentos y artículos para los niños. Dejó de participar en actividades sociales del barrio. Sus conversaciones con vecinos y visitantes se volvieron cada vez más centradas en los logros y travesuras de sus 6 hijos, con referencias cada vez menores a la realidad compartida por otros adultos. Aurelio, preocupado por el estado de su esposa, buscó ayuda del Padre Santa María y del doctor Gutiérrez. Esperanza está perdiendo contacto conmigo. Les confío. Pasa todo el día cuidando a los niños, hablando con ellos, jugando con ellos. Por las noches me dice que está muy cansada porque los niños la mantuvieron ocupada todo el día. Es como si estuviera viviendo una vida completamente paralela. Los intentos de intervención médica y espiritual solo parecían alejar más Esperanza de la realidad consensual. Cuando los médicos trataron de explicarle que los niños no existían físicamente, ella se molestaba y se negaba a continuar las consultas. Cuando el Padre Santa María intentó realizar exorcismos o rituales de liberación,
los fenómenos paranormales se intensificaban hasta el punto de volverse amenazantes. Durante uno de estos rituales, las ventanas de la casa se abrieron violentamente, los muebles se movieron por sí solos y se escucharon llantos infantiles tan desgarradores que varios vecinos llamaron a la policía pensando que había niños reales en peligro. Cuando las autoridades llegaron e inspeccionaron la casa, no encontraron niños físicos, pero varios oficiales reportaron haber escuchado claramente voces infantiles pidiendo que no separaran a su familia. La situación alcanzó su punto crítico la mañana del 15 de octubre de 1954. Esperanza salió corriendo de su casa, gritando desesperadamente por las calles del barrio de San Juan de Dios. Mis 6 hijos nacieron muertos, pero siguen creciendo. Mírenlos, están aquí conmigo. Están creciendo demasiado rápido. Los vecinos que la vieron esa mañana describieron una escena que los persiguió durante años. Esperanza corría por las calles empedradas, señalando hacia espacios vacíos, hablando animadamente con interlocutores invisibles, riéndose y llorando. Alternativamente como si estuviera viviendo múltiples conversaciones simultáneas con sus 6 hijos. Sus movimientos eran los de una madre que intenta seguir el ritmo de niños activos. Se detenía súbitamente para regañar a alguien invisible. Extendía los brazos como si cargara a un bebé y constantemente miraba hacia abajo como cuidando que no se tropezaran. Era lo más extraño que había visto en mi vida. Relataría años después doña Carmen Ruiz. Esperanza no parecía loca. Parecía una madre normal cuidando a sus hijos. Excepto que no había niños visibles. Pero la manera como se movía, como hablaba con ellos, era tan natural que por momentos yo también me encontraba buscando a los niños con la mirada. Don Esteban Moreno, quien fue uno de los primeros en acercarse a Esperanza esa mañana, describió una experiencia que lo perturbó profundamente. Cuando me acerqué para calmarla, ella me dijo: Don Esteban, ayúdeme. Mis hijos están creciendo muy rápido. Miguelito ya tiene 7 años y Esperancita ya camina sola. No sé qué hacer con tanto crecimiento tan rápido. Y mientras me decía esto, yo juro que sentí como si alguien pequeño hubiera tropezado conmigo. Perdí el equilibrio un momento. Como si un niño corriendo hubiera chocado contra mis piernas. Varios vecinos llamaron al padre Santa María y al doctor Gutiérrez, quienes llegaron casi simultáneamente. Lo que encontraron los dejó sin palabras. Esperanza estaba en el centro de la plaza, rodeada por un círculo de vecinos, pero ella actuaba como si estuviera en un parque supervisando a 6 niños jugando. Dirigía su atención constantemente hacia diferentes puntos del espacio vacío. Gritaba instrucciones. Cuidado con esa piedra. Pedrito. Celebraba logros invisibles. Muy bien, Rosita, ya sabes brincar. Y. Ocasionalmente corría hacia diferentes direcciones como persiguiendo a niños traviesos. Lo que me impactó más, recordaría el padre Santa María, no fue que Esperanza estuviera actuando como si hubiera niños presentes. Fue que varios de los vecinos que la rodeaban también parecían estar reaccionando a presencias invisibles. Vi a doña Carmen apartarse súbitamente, como si alguien hubiera pasado corriendo junto a ella. Vi a don Esteban agacharse y extender la mano como si estuviera saludando a alguien de la altura de un niño pequeño. El doctor Gutiérrez intentó acercarse a Esperanza para calmarla y evaluarla médicamente, pero ella se resistió, explicando que no podía irse porque estaba cuidando a los niños y ellos necesitaban jugar en el parque. Doctor, usted entiende, le dijo con una sonrisa que mezclaba lucidez con algo más profundo. Los niños necesitan ejercicio y aire fresco. Han estado creciendo
tanto últimamente que necesitan quemar energía. Fue el Padre Santa María quien finalmente logró establecer comunicación efectiva con Esperanza. Se sentó en una banca de la plaza y comenzó a hablar con ella sobre los niños, preguntándole sobre sus personalidades, sus juegos favoritos, sus necesidades específicas. Esperanza se tranquilizó gradualmente y comenzó a proporcionar descripciones detalladas de cada hijo. Miguelito es el más responsable, explicaba mientras señalaba hacia un punto específico del espacio. Siempre cuida a los más pequeños, pero últimamente está creciendo tan rápido que a veces no sé cómo tratarlo. ¿Sigue siendo mi bebé o ya es un niño grande? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Padre, crecen tan rápido que tengo miedo de que pronto ya no me necesiten. Esta conversación reveló un aspecto del fenómeno que nadie había considerado anteriormente. Los niños no solo habían estado creciendo físicamente durante los años transcurridos desde sus muertes, sino que aparentemente estaban desarrollando personalidades cada vez más complejas e independientes. Esperanza describía conflictos típicos de la crianza, rivalidad entre hermanos, necesidad de establecer límites, el desafío de balancear las necesidades individuales de cada niño. Esperancita y Rosita siempre pelean por los mismos juguetes, continuó explicando. Y Aurelio y Pedrito ya no quieren que los ayude a vestirse. Dicen que son mayores. Pero doctor, ¿cómo puede un niño de 4 años vestirse solo si yo nunca le he enseñado? El doctor Gutiérrez, escuchando estas descripciones, comenzó a formular una teoría que lo inquietó profundamente. Si los fenómenos eran reales de alguna manera que la ciencia médica aún no entendía y si los niños efectivamente estaban creciendo en alguna forma de existencia paralela, entonces Esperanza no estaba simplemente experimentando alucinaciones. Estaba viviendo una experiencia de maternidad genuina, pero en una dimensión de realidad que trasciendía el mundo físico normal. Esta teoría se vio respaldada cuando el Padre Santa María preguntó a Esperanza si podía presentarle a los niños. Esperanza sonrió y comenzó las presentaciones formales, como haría cualquier madre orgullosa. Pero lo que siguió dejó a todos los presentes completamente desconcertados. Conforme Esperanza presentaba a cada niño, varios de los adultos presentes comenzaron a experimentar sensaciones físicas correspondientes. Cuando presentó a Miguelito como el más alto, ya tiene 7 años, tanto el Padre Santa María como el doctor Gutiérrez sintieron como si alguien de aproximadamente la estatura de un niño de esa edad estuviera parado frente a ellos. Cuando presentó a los gemelos Aurelio y Pedrito como los más traviesos, ambos médicos experimentaron la sensación de que pequeñas manos invisibles tocaban sus brazos. Más perturbador aún, cuando Esperanza llamó a Rosita, la más tímida, para que saludara a los señores, el doctor Gutiérrez sintió claramente como si una niña pequeña se hubiera escondido detrás de las piernas de su madre. Exactamente en la posición donde una niña tímida se escondería de extraños. No puedo explicar científicamente lo que experimenté ese día, escribiría años después el doctor Gutiérrez en sus memorias personales, pero algo estaba interactuando físicamente con nosotros. No eran alucinaciones visuales o auditivas, eran sensaciones táctiles. Reales, como si efectivamente hubiera 6 niños presentes, pero visibles solo para su madre. La crisis se intensificó cuando Esperanza anunció que necesitaba llevar a los niños de vuelta a casa porque era hora de la comida y están creciendo tanto que siempre tienen hambre. Comenzó a caminar hacia su casa, hablando constantemente con los niños invisibles, dando instrucciones sobre caminar con cuidado, no correr en la calle, tomar las manos para cruzar los
Vecinos y las autoridades la siguieron, formando una procesión extraña donde una mujer aparentemente sola caminaba rodeada de adultos que ocasionalmente se apartaban o reaccionaban como si hubiera niños moviéndose entre ellos. Cuando llegaron a la casa de los Vázquez, Esperanza abrió la puerta y comenzó a dirigir a los niños hacia el interior. Vayan a lavarse las manos, les gritaba. La comida estará lista en un momento. Pero en lugar de entrar, ella también se detuvo en el umbral con una expresión de confusión y terror crecientes. No puedo entrar, murmuró con la voz quebrándose. Algo no está bien. Los niños están adentro, pero yo no puedo entrar. Comenzó a retroceder temblando. Hay algo diferente, algo ha cambiado. Desde el interior de la casa llegaron sonidos que helaron la sangre de todos los presentes. No eran risas infantiles, alegres como las que habían caracterizado los fenómenos anteriores. Eran llantos desesperados, gritos de terror, como si los niños estuvieran experimentando algo horrible. Aurelio, que había llegado corriendo desde su trabajo al enterarse de la crisis, intentó entrar a la casa para investigar, pero cuando cruzó el umbral, inmediatamente retrocedió como si hubiera chocado con una pared invisible. Está cerrado, jadeó con los ojos llenos de terror. No me deja entrar. Algo nos está manteniendo afuera. El Padre Santa. María intentó realizar una bendición de la casa desde el exterior, pero conforme comenzaba las oraciones, los llantos infantiles desde adentro se intensificaron hasta volverse insoportables. No eran solo 6 voces, sonaban como docenas de niños llorando simultáneamente. Como si la casa se hubiera llenado de almas infantiles en distrés. Mis bebés. Gritó Esperanza, intentando desesperadamente entrar a la casa, pero siendo repelida por la misma fuerza invisible que había detenido a su esposo. Algo les está pasando. Tengo que llegar a ellos. Los vecinos reportaron que durante esta crisis, la casa entera pareció cambiar físicamente. Ante sus ojos, las ventanas se oscurecieron como si hubiera algo bloqueando la luz desde adentro. La puerta, aunque permanecía abierta, parecía ser un portal hacia la oscuridad absoluta y el aire alrededor de la estructura se volvió frío de manera antinatural, como si la casa estuviera irradiando una temperatura que no correspondía al clima cálido de octubre en Guadalajara. Fue en ese momento cuando Esperanza pronunció las palabras que se convertirían en leyenda en el barrio. Mis hijos han crecido tanto que ya no son míos, se han vuelto algo más, algo que no puedo controlar. ¿Puedes imaginar el terror de una madre al darse cuenta de que los hijos que había estado criando con tanto amor se habían transformado en algo que ya no podía comprender ni controlar? Si estás escuchando esto desde tu casa, desde tu espacio seguro, tómate un momento para reflexionar sobre el poder del amor maternal y cómo llevado al extremo puede convertirse en algo que trasciende los límites de la vida y la muerte. Desde tu ciudad, desde donde me acompañas, ¿has sentido alguna vez un amor tan intenso que parecía capaz de desafiar las leyes naturales? Los eventos que siguieron desafiaron toda explicación racional. La casa de los Vázquez comenzó a sacudirse como si estuviera experimentando un terremoto localizado que no afectaba ninguna otra estructura del barrio. Los sonidos desde adentro evolucionaron desde llantos infantiles hacia algo más complejo y perturbador. Voces que hablaban en idiomas que nadie pudo identificar. Música que sonaba como canciones de cuna, pero interpretadas por instrumentos que no existían. Y finalmente, un silencio absoluto que resultó más aterrador que cualquier ruido. Durante este silencio, Esperanza dejó de luchar contra la fuerza invisible que la mantenía fuera de su casa. Se quedó inmóvil frente a la puerta con los ojos fijos en la oscuridad del interior, como si estuviera viendo algo que los demás no
Podían percibir. Entiendo, murmuró finalmente con una voz que había adquirido una calma sobrenatural. Ya entiendo lo que está pasando. Se volvió hacia los vecinos y autoridades que la rodeaban. Mis hijos han crecido tanto que ya no pueden existir en el mismo mundo que nosotros. Necesitan un lugar diferente. Una realidad diferente. El padre Santa María se acercó a ella cuidadosamente. ¿Qué quieres decir, hija? Esperanza sonrió con una mezcla de tristeza profunda y comprensión final. Han estado creciendo todos estos años, padre, pero no como niños normales. Han estado creciendo hacia algo más grande, algo que trasciende este mundo. Y ahora están listos para ir a donde realmente pertenecen. Dio un paso hacia la puerta oscura de su casa. La fuerza invisible que había estado repeliendo a todos los demás no la detuvo. Tengo que ir con ellos, dijo simplemente. Una madre no abandona a sus hijos sin importar a dónde tengan que ir. Aurelio gritó su nombre e intentó seguirla, pero la barrera invisible lo detuvo nuevamente. Esperanza se volvió una última vez para mirarlo. Cuídate, mi amor. Esto no es un adiós. Es solo una separación moral. Cuando sea tu momento, nos encontraremos de nuevo todos nosotros. Y con esas palabras Esperanza Morales cruzó el umbral de su casa y desapareció en la oscuridad del interior. Lo que los testigos presenciaron a continuación fue descrito de manera consistente por más de 20 personas, incluyendo el padre Santa María y el doctor Gutiérrez. La oscuridad dentro de la casa comenzó a brillar con una luz suave, dorada, que no parecía provenir de ninguna fuente específica, sino que emanaba del aire mismo. Dentro de esta luz pudieron ver siluetas, una mujer de estatura mediana rodeada por 6 figuras más pequeñas, pero las figuras pequeñas no tenían el tamaño de niños normales. Parecían estar creciendo incluso mientras las observaban, transformándose en formas que mantenían la esencia de la infancia, pero que trascendían las limitaciones físicas del crecimiento humano normal. Era como observar la evolución acelerada de almas que habían estado esperando años para completar un proceso de desarrollo que la muerte había interrumpido. La luz se intensificó hasta volverse casi cegadora y cuando finalmente se desvaneció, la casa había recuperado su apariencia normal. Las ventanas volvían a mostrar el interior familiar. La puerta ya no emanaba oscuridad y la temperatura del aire regresó a la normalidad. Pero Esperanza y sus 6 hijos habían desaparecido. Aurelio corrió inmediatamente al interior de la casa, seguido por las autoridades y varios vecinos. Encontraron los espacios exactamente como Esperanza los había mantenido. Las 6 cunas arregladas perfectamente. La ropa infantil doblada por tamaños, los juguetes organizados como si acabaran de ser guardados después de una sesión de juego. Pero no había rastro de ocupación humana reciente. Sin embargo, había una diferencia sutil que todos notaron, pero nadie pudo explicar adecuadamente. La casa se sentía completa de una manera que nunca había sentido antes. Era como si finalmente hubiera cumplido su propósito, como si las habitaciones hubieran encontrado la armonía que habían estado buscando durante años. La investigación oficial que siguió fue exhaustiva, pero inconcluyente. Las autoridades civiles y eclesiásticas interrogaron a todos los testigos, documentaron los fenómenos reportados y analizaron la casa en busca de cualquier evidencia que pudiera explicar la desaparición de Esperanza. No encontraron nada que violara las leyes naturales, pero tampoco encontraron ninguna explicación satisfactoria para los eventos presenciados por tantas personas creíbles. Caso fue clasificado
oficialmente como una desaparición de persona adulta bajo circunstancias inexplicables, pero los archivos diocesanos contenían documentación mucho más detallada que reconocía la naturaleza extraordinaria de los fenómenos reportados. El padre Santa María escribió un informe confidencial que describía los eventos como una manifestación auténtica de amor maternal trascendente que logró sostener la existencia espiritual de almas infantiles hasta su maduración completa. Los meses que siguieron trajeron cambios graduales pero significativos al barrio de San Juan de Dios. Los vecinos reportaron que la atmósfera general del área se había vuelto más tranquila, más armoniosa. Las disputas familiares parecían resolverse más fácilmente. Los niños del barrio se portaban mejor y había una sensación general de que el lugar había sido bendecido de alguna manera por los eventos extraordinarios que habían presenciado. La casa de los Vázquez fue vendida a una familia joven con 3 hijos pequeños. Los nuevos residentes reportaron que era el hogar más pacífico en el que habían vivido. Sus hijos dormían mejor, tenían menos pesadillas y frecuentemente hablaban de amigos invisibles que jugaban con ellos y los cuidaban. Cuando los padres preguntaban sobre estos amigos, los niños describían 6 figuras que correspondían exactamente a las edades que los hijos de Esperanza habrían tenido si hubieran seguido creciendo. Aurelio nunca se volvió a casar. Continuó viviendo en el barrio, trabajando como carpintero, pero cambió profundamente después de los eventos. Se convirtió en una figura paternal para muchos niños huérfanos de la zona, como si hubiera encontrado una nueva manera de canalizar el amor parental que había desarrollado durante los años cuando vivió con Esperanza y sus hijos invisibles. Desarrolló la costumbre de visitar el panteón local cada 15 de octubre, el aniversario de la desaparición de Esperanza. No llevaba flores ni realizaba rituales elaborados. Simplemente se sentaba en silencio durante una hora y quienes lo observaron durante estas visitas reportaron que ocasionalmente sonreía y movía los labios como si estuviera manteniendo conversaciones silenciosas con personas que no estaban visiblemente presentes. El padre Santa María continuó sirviendo en la parroquia de San Juan de Dios durante otros 20 años. El caso de Esperanza Morales cambió profundamente su comprensión del ministerio pastoral y lo llevó a desarrollar métodos especializados para ayudar a familias que habían experimentado pérdidas infantiles. Se convirtió en un experto reconocido en el duelo parental y en los fenómenos espirituales asociados con la muerte de niños. En sus sermones frecuentemente hablaba sobre la naturaleza del amor maternal y su capacidad para trascender las limitaciones de la mortalidad física. El amor de una madre, decía, es la fuerza más poderosa del universo porque refleja directamente el amor infinito de Dios por sus criaturas. Cuando ese amor se encuentra con la tragedia, puede crear milagros que desafían nuestra comprensión limitada de la realidad. El doctor Gutiérrez documentó el caso en una monografía que nunca publicó durante su vida, pero que fue incluida en sus papeles personales cuando murió en 1978. La monografía describía los eventos como evidencia de que la conciencia humana puede interactuar con dimensiones de la realidad que la ciencia médica actual no tiene herramientas para estudiar adecuadamente. Sugería que casos como el de Esperanza Morales podrían eventualmente llevar a avances revolucionarios en la comprensión de la relación entre conciencia, realidad y supervivencia. Después de la muerte. Durante las décadas que siguieron, el barrio de San Juan de Dios desarrolló una reputación discreta como un lugar donde las familias que habían perdido hijos podían encontrar consuelo y sanación inusuales. Las madres que habían experimentado pérdidas infantiles frecuentemente reportaban sueños vívidos donde veían a sus hijos creciendo felizmente en un lugar hermoso, cuidados por una mujer gentil, que las consolaba y les aseguraba que sus bebés estaban bien y
continuando su desarrollo en una realidad diferente. Estos sueños eran tan consistentes en sus detalles que el Padre Santa María comenzó a mantener registros de ellos. Descubrió patrones fascinantes. Múltiples madres describían el mismo paisaje, la misma mujer cuidadora e incluso los mismos grupos de niños jugando juntos. Era como si existiera una realidad paralela donde Esperanza había establecido una especie de guardería espiritual para niños que habían muerto antes de completar su crecimiento natural. En 1970, 16 años después de la desaparición de Esperanza, una joven llamada María Elena Rodríguez llegó a la parroquia buscando ayuda. Había perdido gemelos durante el parto 6 meses antes y estaba desesperada por encontrar algún consuelo para su dolor. El Padre Santa María, ahora un hombre mayor con cabello blanco, pero ojos que conservaban la compasión desarrollada a través de décadas de ministerio, la escuchó con paciencia. Durante su conversación, María Elena describió sueños recurrentes que la tranquilizaban, pero también la confundían. Padre, sueño con mis bebés, pero están creciendo. Los veo como niños pequeños, jugando en un jardín hermoso. Y hay una señora que los cuida, una mujer muy gentil que me dice que no me preocupe, que ellos están bien y que algún día nos reuniremos cuando sea el momento apropiado. El Padre Santa María sintió un escalofrío de reconocimiento. ¿Puedes describir a esa señora? María Elena cerró los ojos. Recordando, es morena, de estatura mediana, con el cabello negro siempre recogido en un chongo. Tiene ojos muy profundos, como si viera cosas que otras personas no pueden ver. Y siempre está rodeada de niños de diferentes edades. Todos parecen quererla mucho, como si fuera la madre de todos ellos. Era una descripción perfecta de Esperanza Morales. Durante los años que siguieron, el Padre Santa María recopiló cientos de reportes similares. Madres de toda la región llegaban a su parroquia después de haber escuchado rumores sobre un lugar donde podían encontrar consuelo por la pérdida de hijos. Muchas describían sueños idénticos. Un jardín espiritual donde sus niños continuaban creciendo bajo el cuidado amoroso de una mujer que había elegido dedicar su existencia eterna a nurturar almas infantiles que necesitaban tiempo adicional para completar su desarrollo. Estos testimonios llevaron al Padre Santa María a desarrollar una teoría teológica que presentó discretamente ante autoridades eclesiásticas superiores. Propuso que ciertos casos de amor parental extraordinario podrían crear lo que llamó realidades intermedias de crecimiento espiritual, donde las almas de niños que habían muerto prematuramente podían continuar su desarrollo bajo la supervisión de almas parentales que habían elegido permanecer en un estado intermedio para servirlos. La teoría fue recibida con interés, pero también con precaución por parte de las autoridades. Reconocían que los fenómenos reportados eran demasiado consistentes y ampliamente documentados para ser descartados como superstición, pero también eran demasiado extraordinarios para ser incorporados fácilmente en la doctrina oficial. La solución de compromiso fue permitir que el Padre Santa María continuara su ministerio, especializado con familias que habían perdido hijos, mientras mantenían los aspectos más extraordinarios de sus teorías en archivos confidenciales que podrían ser estudiados más a fondo cuando la teología tuviera mejores herramientas para comprender fenómenos que trascendían las categorías doctrinales tradicionales. En 1985, cuando el Padre Santa María se retiró después de más de 40 años de ministerio, había acumulado testimonios de más de 1000 familias que reportaban experiencias similares relacionadas con el jardín espiritual, donde Esperanza cuidaba niños que continuaban creciendo después de la muerte. Su sucesor, un joven sacerdote llamado Padre Ramírez, heredó tanto la responsabilidad pastoral como los archivos extraordinarios.
El padre Ramírez, inicialmente escéptico, se convirtió gradualmente en un creyente cuando comenzó a experimentar personalmente algunos de los fenómenos descritos por su predecesor. Durante misas especiales para familias que habían perdido hijos, frecuentemente sentía presencias adicionales en la iglesia, como si niños invisibles estuvieran asistiendo junto con sus padres. En varias ocasiones escuchó claramente risas infantiles durante momentos de silencio en la liturgia. La experiencia más convincente ocurrió en 1987 cuando una madre desesperada llegó a la parroquia después de haber perdido a su hijo de 5 años en un accidente automovilístico. Durante la misa conmemorativa, el padre Ramírez sintió claramente que alguien pequeño tiraba de su sotana. Cuando miró hacia abajo, no vio nada. Pero escuchó una voz infantil susurrando: «Padre, dígale a mi mamá que estoy bien. Estoy jugando con los otros niños en el jardín de la Señora Esperanza». Estos eventos convencieron al padre Ramírez de que había heredado más que una parroquia. Había heredado la supervisión de un fenómeno espiritual extraordinario que continuaba desarrollándose décadas después de su origen. Comenzó a documentar cuidadosamente cada nueva manifestación, creando un archivo que eventualmente se convertiría en una de las colecciones más comprensivas de fenómenos paranormales relacionados con supervivencia infantil después de la muerte. En 1995, 41 años después de la desaparición de Esperanza Morales, Aurelio Vázquez murió pacíficamente en su sueño a la edad de 78 años. Su muerte fue precedida por varios días durante los cuales habló constantemente con personas invisibles, llamándolas por nombres que correspondían a Esperanza y sus 6 hijos. Sus últimas palabras fueron: «Ya voy, mi amor. Ya voy con ustedes y los niños». La noche después del funeral de Aurelio, múltiples residentes del barrio de San Juan de Dios reportaron haber escuchado una celebración familiar proveniente de la casa que una vez había pertenecido a los Vázquez. No eran sonidos perturbadores como los que habían caracterizado los eventos de 1954. Eran sonidos de alegría, risas, conversaciones animadas, música suave. Como si una familia extendida se hubiera reunido después de una larga separación. Los sonidos duraron toda la noche y cesaron al amanecer. Cuando los vecinos investigaron la casa al día siguiente, la encontraron vacía como había estado durante décadas, pero con un detalle nuevo e inexplicable. En cada una de las 6 habitaciones donde habían estado las cunas de los niños, había aparecido un pequeño juguete nuevo, perfectamente colocado sobre el piso, como si hubiera sido dejado allí por manos cuidadosas. Los juguetes correspondían exactamente a lo que niños de las edades que los hijos de Esperanza habrían tenido en 1995 podrían haber elegido juegos más sofisticados que reflejaban 40 años de crecimiento y desarrollo continuo en su realidad alternativa. Esta manifestación final fue interpretada por el padre Ramírez como confirmación de que Esperanza y sus hijos habían completado finalmente su proceso de crecimiento espiritual y habían sido reunidos con Aurelio en una forma de existencia que ya no requería interacción con el mundo físico. El jardín espiritual había cumplido su propósito. Sin embargo, las madres que continuaron llegando a la parroquia buscando consuelo por pérdidas infantiles siguieron reportando sueños y visiones similares. La diferencia era que ahora veían no solo a Esperanza cuidando niños en el jardín espiritual, sino también a una familia completa. Esperanza, Aurelio y 6 jóvenes adultos que juntos supervisaban el cuidado de almas infantiles que necesitaban tiempo adicional para completar su crecimiento espiritual. El fenómeno había evolucionado de una manifestación de amor maternal desesperado hacia una institución espiritual permanente donde las familias separadas por la muerte podrían
eventualmente reunirse y donde el crecimiento y desarrollo continuarían, sin las limitaciones impuestas por la mortalidad física. En 2004, 50 años después de la desaparición original de Esperanza Morales, el caso fue revisado por investigadores de fenómenos paranormales de la Universidad de Guadalajara. Su estudio concluyó que los eventos representaban una de las manifestaciones más documentadas y consistentes de supervivencia de la conciencia después de la muerte en los registros de investigación paranormal latinoamericana. Los investigadores notaron que la naturaleza del fenómeno había cambiado gradualmente a lo largo de las décadas, evolucionando de manifestaciones dramáticas e inquietantes hacia una presencia más sutil, pero consistente, que continuaba proporcionando consuelo a familias afectadas por pérdidas infantiles. Sugirieron que esto podría indicar que los fenómenos paranormales genuinos tienen capacidad de desarrollo y maduración similar a los organismos vivos. Hoy en día, más de 70 años después de los eventos originales, el barrio de San Juan de Dios en Guadalajara mantiene su reputación discreta como un lugar de sanación para padres que han perdido hijos. La parroquia continúa ofreciendo servicios especializados para familias en duelo y los archivos confidenciales siguen documentando reportes de sueños, visiones y manifestaciones relacionadas con el jardín espiritual de Esperanza. Los residentes locales, especialmente las generaciones más antiguas que recuerdan los eventos de 1954, mantienen un respeto silencioso por la historia de la familia Vázquez. No hablan abiertamente sobre los fenómenos, pero hay una comprensión tácita de que su barrio fue testigo de algo extraordinario que demostró el poder del amor maternal para trascender incluso las barreras entre la vida y la muerte. Y en las noches tranquilas, cuando el viento sopla suavemente a través de las calles empedradas, algunos vecinos aún reportan escuchar ocasionalmente el eco distante de risas gentiles alegres, como si el espíritu del amor familiar continuara bendeciendo el lugar donde una madre y sus 6 hijos demostraron que el crecimiento espiritual verdadero nunca se detiene, ni siquiera por la muerte. La historia de Esperanza Morales se ha convertido en leyenda local, transmitida de generación en generación como testimonio de que el amor de una madre es una fuerza capaz de desafiar las leyes naturales cuando se encuentra con la determinación de nunca abandonar a sus hijos, sin importar en qué dimensión de la existencia necesiten continuar creciendo. En Guadalajara, en el barrio de San Juan de Dios, algunos creen que todavía hay madres cuyos hijos siguen creciendo más allá de la muerte y que el amor verdaderamente incondicional puede crear realidades donde la separación es solo temporal y donde el crecimiento familiar continúa eternamente en formas que trascienden nuestra comprensión limitada de la vida, la muerte y todo lo que existe entre ambas. M.